ahorita en la comida en broma, hermano, era de broma, me decían los hermanos, 15 minutos, hermano. No les puedo prometer 15 minutos, hermanos, pero sí voy a tratar de compartir todo el consejo de nuestro Dios, así me comprometo, y trataré de ocupar el menor tiempo posible, pero dice la Escritura, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Entonces eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, hermanos. Y vamos a ver nuestras Biblias, ahí donde comenzábamos, hermanos, ahí en el libro del profeta Ageo. Ya les mencioné el tema, hermanos, la lección, el trabajo en los asuntos de Dios es primero, hermanos. Es lo que vamos a tratar de aprender el día de hoy. Vamos a dar un breve recorrido por el capítulo 1 y capítulo 2, hermanos. Hermano, ¿no hay salida de los niños? Perdón, tienes razón, discúlpame. Los niños, hermanos, pueden ir a su clase, discúlpame. Venía pensando tanto en mi introducción que se me fue la clase de los niños. El capítulo 1, hermano, el capítulo 2, vamos a dar un pequeño y breve recorrido, hermanos, pero que espero en Dios que sea de suma edificación para cada uno de ustedes. Y hermanos, la intención de esta lección es animarnos unos a los otros a considerar las prioridades en nuestras vidas y entender precisamente que los asuntos de Dios deben de ser primero. Bueno, ¿cuál era la cita, perdón? Libro del profeta Ageo, capítulo 1. Libro del profeta Ageo, capítulo 1. Y dice la Escritura, hermanos, de la siguiente manera, libro del profeta Ageo, en el capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en casas, en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien en vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Hermanos, primero déjenme les digo algunos datos generales. Y hermanos, ya lo había mencionado, pero el libro se escribió aproximadamente en el año 520. El autor, como obviamente ustedes lo pueden ver en el versículo 1, es el profeta Ageo. La frase clave, hermanos, de este capítulo o de este libro, quiero decir, es reedificar la casa. Y los versículos claves, hermanos, son el versículo 4 y el versículo 8. En el contexto histórico, hermanos, déjenme les platico que la caída del pueblo, hermanos, judío, y la destrucción del templo fue aproximadamente en el año 586 a.C. Eso lo podemos ver en 2 Corintios, en el capítulo 24, del versículo 1 al versículo 20. ¿Verdad? Ahí podemos ver cuando Nabucodonosor, hermanos, viene a sitiar Jerusalén y a llevarse los cautivos. ¿Verdad? Ahí si tienen tiempo podemos leerlo en casa, 2 de Reyes 24, del 1 al 20. ¿Ok? En el 538, hermanos, Babilonia se rinde ante Ciro el Grande. Esto es ante el imperio medo-persa. ¿Ok? Los medos persas vinieron y sitiaron, hermanos, Babilonia y los tomaron para sí. ¿Verdad? En el 538,
comienza la época de restauración, en el 538. ¿Me entienden? Ahí es donde el rey Ciro, hermano, lo podemos ver en Esdras capítulo 1, permite que el pueblo regrese a su ciudad natal, a Judá, para que reedifiquen la ciudad. ¿Ok? Y en el 537, hermanos, en el 537, es decir, un año después, el primer grupo, hermanos, regresa de la cautividad por medio de Zorobabel, al mando de Zorobabel. Eso lo podemos ver en Esdras, en el mismo capítulo 1, del versículo 2 al versículo 4. Y ahí Zorobabel, hermanos, restaura el altar y el culto a Dios. Eso es lo que podemos ver ahí en Esdras capítulo 1, versículo del 2 al 4. Y en el 535, hermanos, era lo que les mencionaba hace rato, en el 535 comienza la reconstrucción del templo, pero es detenida por la oposición. Ya comenzaron a reconstruir, pero llegan a cierto límite, hermanos, y ya no pueden avanzar. Y lo dejan pendiente. En el 520, hermanos, continúa la reconstrucción del templo, ¿verdad? Que es en esta época en la que nos encontramos. El pueblo todavía no comenzaba, hermanos, y por eso Dios tuvo que hablarle a los líderes, que en este caso era Zorobabel y Josué, por medio del profeta Ageo, para que terminen la construcción, porque ya la habían dejado ahí, hermanos, ya habían pasado 15 años. ¿Me entienden? Y en el 516, el templo es terminado y es dedicado a Dios. ¿Me entienden? Ese es el contexto histórico, hermanos, en el cual se encuentra este libro de Ageo y la situación social en la que se encuentra el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, pasaron 15 años para que el pueblo volviera a intentar reconstruir el templo, y pasaron 20 años para poderlo terminar. ¿Me entienden? Fue todo el tiempo que se tardó para reconstruir el templo, hermano. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Qué pasó en esos 15 años? Bueno, dice ahí el versículo 2, hermanos, y del versículo 2 al versículo 4, dice la Escritura: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Qué decía el pueblo, hermano? Aún no es tiempo. Así pensaba el pueblo de Israel. Así pensaba el pueblo judío. Entonces, ¿qué estaban aprovechando ese tiempo, hermano? ¿Qué estaban haciendo? Dice el versículo 3 y 4. Dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? ¿En qué estaban ocupando su tiempo, hermano? En ellos mismos. Se estaban enfocando en sus casas, hermano. Se estaban enfocando en sus prioridades, porque después lo podemos ver, hermano, en el versículo 6, ¿verdad? Dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, visten pero no se calientan, trabajan el jornal pero lo reciben en saco roto. Estaban bien ocupados, hermano. Estaban arreglando muy bonitas sus casas, estaban trabajando mucho, estaban tratando de prosperar, comían, bebían, se vestían, hermano. Pero dice Dios: todo lo están haciendo, está correcto. Aunque ellos pensaban y estaban trabajando para prosperar, realmente no estaban prosperando. Habían cambiado el enfoque, habían cambiado las prioridades, hermano. Habían comenzado bien, ya habían levantado algo del templo. Entiendo que la oposición no había permitido que construyeran, pero, hermano, ya había pasado tiempo. Y ellos preferían seguir pensando en ellos mismos. Ellos pensaban seguir solamente trabajando y viendo por ellos mismos, y se estaban desobligando de su responsabilidad del templo. ¿No les parecía importante? Dice: no es tiempo todavía.
por eso Dios dice, entonces, no es tiempo para que construyan el templo, pero entonces sí es tiempo para construir sus casas, sí es tiempo para que trabajen, sí es tiempo para que ustedes, según ustedes, prosperen. Para eso sí es tiempo. Para eso sí es tiempo. Por eso, hermanos, el mensaje de Ageo es el trabajo en los asuntos de Dios. Sí, hermano, en los asuntos de Dios es primero. Siempre, hermano. Ese es el tema, hermano. Lo primero que vamos a ver, hermano, es la exhortación de Dios a reedificar el templo. La exhortación de Dios. Miren, hermanos, desde el versículo 1 en adelante, primero nos damos cuenta, hermanos, ahí en el versículo 1, ¿quién escribe y a quién se le escribe? Miren, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Entonces, ¿quién está hablando? Dios. ¿Por medio de quién? Del profeta Ageo. ¿A quién se dirige? A Zorobabel, hijo de Salatiel, que era el gobernador, y también a Josué, hijo de Josadar, el sumo sacerdote. Se dirige a ellos, hermano. Si ustedes se dan cuenta, hermano, a diferencia tal vez de otras partes de la escritura, hermano, ahora va directamente a los líderes del pueblo. No se dirige al pueblo en sí, aunque el mensaje es para el pueblo, obviamente, pero tiene que dirigirse a alguien en particular. Y ese alguien en particular es Zorobabel y Josué. En Esdras lo pueden encontrar como Jesús, hermano, pero es el mismo prácticamente. ¿Me entienden? Entonces, se dirige a ellos. Se dirige a ellos. El mensaje es para ellos. Porque, hermanos, recordemos, habían perdido el enfoque. El pueblo había perdido el enfoque. Y por eso se va a dirigir a los líderes, hermanos. Y después, hermanos, les va a hacer ver la problemática. ¿Cuál es el problema? Bueno, ya lo leímos en el versículo 2. El problema es que se retrasó la construcción del templo. Tienen 15 años, hermanos, de retraso. 15 años de retraso. La problemática, hermanos, es la excusa del pueblo. ¿Cuál fue la excusa del pueblo? Aún no es tiempo. Ellos creían que no era tiempo. Pero después nos damos cuenta, hermanos, que Dios rechaza las excusas. Dios no acepta esa excusa, hermanos. Dios no acepta que le pongan ese pretexto y decir, no, es que todavía no es tiempo. Esa es la situación, hermanos, en la que se encuentran. Y después Dios, hermanos, les va a hacer ver la causa y las consecuencias del versículo 4, al versículo 11. Y dice la Escritura, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, meditad bien en vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja el jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad en vuestros caminos. Hermanos, ¿cuál era la causa de que el templo no se estuviera construyendo? ¿Cuál era la causa? Las prioridades invertidas. Las prioridades se habían cambiado, hermano. Eso es invertir, cambiar. Y ellos tenían bien claro, hermanos, sus prioridades. El problema, hermanos, es que no eran las prioridades de Dios. Sí tenían cosas que hacer, sí estaban ocupados, sí tenían cosas que estaban realizando, pero no eran, hermanos, las que deberían de ser prioridad. Su prioridad eran sus casas, su prioridad eran sus bienes, su prioridad era estar estables ellos, hermanos, pero no estaban viendo por lo que realmente tendría que haber sido la prioridad.
Ya se les había dado la libertad, hermanos, de regresar a Judá. Ya el pueblo ya tenía esa libertad. Pero estaban mal aprovechando, hermanos, ese tiempo. Se habían cambiado las prioridades. Hoy también, hermanos, nosotros hoy en día tenemos, hermanos, ocupación. La pregunta es, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Le estamos dando el enfoque correcto? ¿Le estamos dando la idea adecuada, hermano? ¿O estamos también teniendo prioridades invertidas? ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? Pero también, hermanos, nos damos cuenta que cuando las prioridades están invertidas, tenemos esfuerzos sin resultados. Versículos 5 y 6. Tenemos resultados, no tenemos resultados, hermanos. Sí tenemos mucho esfuerzo, pero pocos resultados. Por eso Dios, hermanos, nos invita primero a meditar bien. Fíjense, no solamente les dice mediten en sus caminos, no, mediten bien. Es decir, pónganle mucha atención a lo que están haciendo. Porque se están esforzando mucho, por lo que ya leímos en el versículo 6. ¿Trabajaban? Sí, trabajaban. Siembran mucho. ¿Pero cuánto recogían? Poquito. ¿Comían? Sí comían. Pero nunca estaban saciados. ¿Se vestían? Sí se vestían. Pero nunca estaban calentitos. ¿Les pagaban su jornal? Sí les pagaban su jornal, pero en saco roto, nunca les completaban. Y eso es lo que pasa, hermano. Cuando tenemos las prioridades invertidas, hermano, nos podremos esforzar mucho, pero nunca vamos a ver los resultados. Podremos trabajar desde muy temprano hasta muy tarde, podremos trabajar fines de semana, podremos trabajar horas extras, hermano, y nunca nos la completa. Nunca nos la completa. Por ahí dicen, ¿verdad? Entre más tienes, más gastas. Y nunca nos la completa, hermano. Nunca nos la completa. Pero cuando ponemos, hermano, las prioridades en orden, hermano, siempre te alcanza. Siempre te alcanza. Aún cuando ganes poco o ganes mucho, siempre te va a alcanzar. Siempre vas a estar satisfecho. Pero necesitamos definir bien nuestras prioridades. Y para eso, hermanos, Dios pide obediencia, versículo 7 al versículo 11. Miren, por segunda ocasión Dios les dice, meditar sobre vuestros caminos, subir al monte. Fíjense, hermanos, por eso les digo, Dios pide la obediencia de nosotros. Ya les hizo ver que el problema, hermanos, es la reestructuración del templo. El problema son sus excusas. El problema, hermanos, o la causa es que tienen las prioridades invertidas. La causa, hermanos, la consecuencia es que no hay resultados a base de su esfuerzo. No tienen resultados. Por lo tanto, Dios dice, subir al monte. ¿Y qué van a hacer, hermanos? Traigan madera. ¿Para qué van a traer madera? ¿Para seguir construyendo sus casas? ¿Para seguir artesonando sus casas? ¿Para seguirlas engrandeciendo? No, hermano. Para eso Dios no les está pidiendo madera. ¿Para qué es la madera? Y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, así ha dicho Jehová. ¿Cuál casa, hermano? El templo. La casa de Él. Era lo que quería que reedificara, no la casa de ellos.
sino su templo que ya tenía 15 años, hermano, ahí detenido. Y no habían podido avanzar. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casas y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. ¿Se dan cuenta, hermano? La bendición de Dios se acabó. La bendición de Dios, hermanos, dice, ya no va a mandar lluvia. La tierra ya no va a prosperar, ya no va a dar fruto. Cuando las cosas, hermanos, no se hacen bien, Dios lo que estaba pidiendo, hermanos, es que el pueblo fuera obediente. Y Dios lo que estaba pidiendo, hermanos, era que reconstruyeran su templo. Y en el versículo 7, hermanos, y el versículo 8, vemos los requisitos. Dios les dice, vayan y traigan la madera, vayan y hagan y construyan el templo. Pero si no lo hacen, va a venir mi mano para disciplinar. Entonces, hermanos, ¿qué queremos ver nosotros de Dios? ¿Queremos ver su bendición o queremos ver su disciplina, su castigo? ¿Cómo están, hermanos, definidas nuestras prioridades? ¿Cómo está definido, hermanos, nuestro trabajo? El pueblo de Dios, hermanos, somos nosotros. El templo de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 20, es su iglesia. Y la iglesia necesita ser reconstruida. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? ¿Cuánto tiempo? El apóstol Pablo le diría a los hermanos en Éfeso, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hermanos, necesitamos construir un templo grande, espiritualmente. Y grande, hermano, en conocimiento, grande en sabiduría, grande en santidad, pero también grande en número. Que crezca, hermano. Pero ¿dónde están nuestras prioridades? Hermanos, necesitamos definir claramente qué es lo que queremos lograr, hermano. Y Dios exhorta a su pueblo a edificar. Y a los primeros que se dirigen, hermanos, son a los líderes. Se dirige a Zorobabel y a Josué a que insten al pueblo a reedificar la casa. Hermanos varones, nosotros tenemos que ser los primeros en trabajar para que la casa de Dios sea reedificada. Segunda cosa, hermanos, que podemos ver del versículo 12 al versículo 15 nada más, es que el pueblo, hermanos, tuvo una respuesta ante esta exhortación de Dios. Y la respuesta es, hermanos, o fue en ese momento, manos a la obra. El pueblo iba a ponerse a trabajar, hermanos. Miren, versículo 12 al 15 decimos: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo a una voz, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey
Darío. Miren, hermanos, la respuesta del pueblo, hermanos, fue favorable. El pueblo tenía que tener una reacción, hermanos. Dios estaba esperando una respuesta de ellos. Y dice el versículo 12, hermanos, en la última parte, después de que lo oyó Zorobabel, lo oyó Josué y lo oyó todo el pueblo, dice: y temió el pueblo delante de Jehová. El pueblo, hermanos, temió. Es decir, ¿le dio miedo? No, hermano. No está hablando de un miedo, de pavor, de terror, hermano. No, sino lo que el pueblo estaba haciendo, hermano, y estaba contestando es: tiene razón. Vamos a trabajar. Vamos a poner manos a la obra. Y después vemos, hermanos, del versículo 14 al versículo 15, que los líderes y todo el pueblo, hermanos, se comprometieron por igual. Por igual, hermanos. No hubo uno que no quisiera, hermanos. Vemos ahí en el versículo 14, hermanos. Dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y de Josué, y el espíritu de todo el pueblo, y vinieron, ¿y qué hicieron, hermanos? Trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando hay un compromiso mutuo, hermanos, cuando hay un mismo objetivo, cuando hay una misma idea, hermanos, cuando hay una misma convicción, hermanos, todo el pueblo se pone a trabajar. Comenzando por los líderes, hermanos, pero también continuando por el pueblo. Y todos trabajaron por el pueblo. No había diferencia, hermanos. No podría, hermanos. Cuando todos trabajan por igual, hermanos, nadie se excluye. Y cuando nadie se excluye, hermanos, el trabajo es más sencillo, el trabajo es más fácil, hermanos. Y no hay quejas. Aquí nadie trabajó más que el otro, hermano. Nadie. Todos trabajaron por igual. Aquí no había, hermano, de que no, es que él quiere hacer todo. No, pero es que ellos no quieren hacer nada. No. Cuando hay un objetivo bien claro. La iglesia, hermano, hoy en día tenemos proyectos, tenemos visión, tenemos objetivos bien claros. Y la pregunta es, hermano, ¿todos queremos trabajar? ¿Todos queremos trabajar por igual? ¿Todos queremos, hermanos, lograr los mismos objetivos? Ahí acaban de poner, hermanos, el plan de trabajo, pero desde hace un mes ya todos lo tenemos en casa. Y tenemos bien clara la idea. ¿Se acuerdan del propósito para este año? Porque si no nos acordamos, nosotros estamos corriendo por otro lado, totalmente distinto. El pueblo tenía que reconstruir, hermanos, el templo. Tenía que reconstruir el templo. Y el pueblo, hermanos, dijo: manos a la obra. ¿Cómo podemos trabajar? Y así lo hicieron, hermanos. Se pusieron a trabajar. ¿Y saben cuál fue el resultado, hermanos? Capítulo 2, versículo 1 al versículo 9. Miren, hermanos, el resultado, cuando uno entiende y acepta la exhortación de Dios, entonces uno se va a poner a trabajar, uno va a poner manos a la obra. Y cuando uno pone manos a la obra, hermanos, se tienen que ver los resultados. Y los resultados, hermanos, son resultados grandes, resultados gloriosos, resultados maravillosos. Miren, hermanos, lo que pasó. Primero, hermanos, vamos a ver la condición, hermanos, la condición del templo en ese momento. Dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora
a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Se me pasó a decirles, hermanos, en este pequeño libro que comprende solamente 2 capítulos, 4 veces, hermanos, Dios les habló al pueblo. 4 veces. Esta es la segunda. Y lo que está haciendo Dios, hermanos, es hacerlos razonar sobre la condición del templo. ¿Y cómo los va a hacer razonar, hermanos? En base a una pregunta. Y la pregunta fue: ¿quién de ustedes o quién de aquí ha quedado que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Quién hay aquí todavía de los que vieron ese templo? Y habla del templo de Salomón. ¿Se acuerdan que el templo de Salomón fue algo impresionante, hermano? En aquellos tiempos, algo maravilloso. Dice: ¿quién ha quedado que lo vio? Y luego después les va a hacer, en la misma pregunta, les va a hacer una segunda. Y a ver, ¿cómo lo comparan ahora? ¿Cómo lo miran hoy? Ese edificio majestuoso, maravilloso, ese que, ¿quién lo vio en su gloria primera? ¿Y cómo está ahora? Hermanos, ¿y cómo iba a estar si estaba abandonada? Estaba hecho en ruinas, hermano. No quedó nada del templo. Nabucodonosor arrasó con todo, hermano. Ahí no se llevó hasta los utensilios de oro. ¿Se acuerdan? Estaban en ruinas, hermano. En ruinas totalmente. Y el pueblo tenía que recapacitar y decir: no, tiene razón. ¿Qué podemos decir, hermano? ¿Qué podemos decir? Y el pueblo tenía que entender eso. De tener un edificio, hermanos, una construcción con toda esa gloria, y ahora verlo en ruinas. El pueblo tenía que cambiar, hermano. Era una condición deplorable, hermano. No era digno de nadie. No era digno para nadie, hermano, ni para ellos mismos, mucho menos para Dios. Pero Dios les va a hacer una promesa. Versículos 4 y 5. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Entonces, hermanos, ¿cuál es la promesa de Dios? Que Él iba a estar en medio de él. Pero siempre y cuando, hermanos, siempre y cuando recobraran el ánimo, hermanos, se esforzaran y se pusieran a trabajar. Es que, hermanos, cuando el pueblo se pone a trabajar, Dios está en medio de ellos. Cuando el pueblo está haciendo bien las cosas, ahí está Dios en medio. Mientras no. Cuando el pueblo lo abandonó, se fueron con los dioses de los Baales. Dios dijo: si no quieren nada conmigo, yo tampoco quiero nada con ellos. Y los dejó, y por eso se fueron cautivos, hermanos, a Babilonia. Porque un pueblo, hermanos, que es rebelde, un pueblo, hermanos, que está en pecado contra Dios, no quiere saber nada de ese pueblo. Pero si el pueblo se esfuerza, si el pueblo trabaja, si el pueblo se dedica, dice: yo voy a estar en medio de ustedes. No tengan miedo. No teman.
situación, hermanos, en la que se encontraba. Hermanos, nosotros también tenemos que reconocer cuál es la condición en la que nos encontramos. Primero yo, hermano, como parte del pueblo, como parte del templo de Dios, ¿en qué condición me encuentro? Pregúntense ustedes, hermano, ¿en qué condición me encuentro delante de Dios como templo de Dios? Después, como grupo, hermanos, ¿cómo nos encontramos? ¿Y qué vamos a hacer? Es como si Dios nos preguntara ahora, hermanos. Yo no estuve desde el principio, pero yo sé que hay muchos hermanos de aquí que sí. ¿Quién se acuerda de esa gloria primero? Porque yo he escuchado muchas cosas, muy buenas, claro. ¿Quién se acuerda de esa gloria primero? ¿Y qué vamos a hacer para levantar esa gloria primero? Y lo primero que tenemos que es preguntarnos nosotros mismos, ¿qué estoy haciendo yo para poder ayudar a reconstruir en la casa de Dios? ¿En qué estoy aportando yo? Para poder levantar, hermano. Porque miren, hermanos, después Dios les va a hacer ver la condición futura del templo. La condición futura del templo. ¿Qué viene después? Porque ya nos dimos cuenta, sí, el pueblo, o el templo, quiero decir, el pueblo está destruido, está acabado, hermano, no lo han podido reconstruir, llevan 15 años detenidos. ¿Y qué va a pasar? Bueno, dice Dios, hermano, versículos 6 al 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera, miren, hermano, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Miren, hermanos, lo primero que Dios nos va a hacer ver en cuanto a la condición futura del templo, según el versículo 8, hermanos, es que Dios proveerá. El pueblo estaba cautivo. El pueblo no dejaba de ser cautivo, hermano, no dejaba de ser esclavo. De hecho, hermano, por eso mencioné el orden cronológico al principio en la introducción, para que nos demos cuenta que ya había apenas hecho el primer regreso, hermanos, con Zorobabel. El primer regreso del exilio. Todavía faltaban 2 regresos más, con Esdras y con Nehemías. Entonces, hermano, en este primer regreso, el pueblo no tiene nada todavía. Pero Dios les hace ver: mía es la plata y mío es el oro. Es decir, hermano, es que Dios iba a proveer. Dios iba a proveer. Muchas veces, hermanos, pensamos y nos limitamos. Es que no vamos a poder. Es que no hay. Es que no alcanza. ¿Pero qué dice Dios? Ustedes tranquilos, yo voy a proveer. Mía es la plata, mío es el oro. ¿O no es así? Entonces, ¿por qué nos limitamos? ¿Por qué el pueblo iba a tener desconfianza si todo es de Dios? El Señor Jesús diría, hermanos, en el Evangelio según Mateo: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Dios asegura, hermanos, que va a proveer. Dios asegura, hermanos, que Dios nos va a dar todo lo que necesitemos. Porque el contexto dice, hermanos, ahí que Dios le da casa a los animalitos, hermanos, le da vestido a las flores, hermanos. ¿Cuánto más a nosotros?
Dios proveerá. Y después, hermanos, en el versículo 9 nos damos cuenta, hermanos, la gloria del templo construido. Dice, la gloria de este templo será mayor que la del primero. Y así fue. Así fue, hermanos. Entonces, hermanos, como conclusión, debemos entender, hermanos, que nuestras prioridades deben de estar primero el trabajo en los asuntos de Dios. Si yo estoy dejando, hermanos, los asuntos de Dios para segundo lugar, para tercer lugar, andamos mal. Los asuntos de Dios son primero. Y para que eso, hermanos, pueda suceder, primero tenemos que aceptar la exhortación de Dios a reedificar el templo. Primero, hermanos, tenemos que aceptar que debo de poner manos a la obra. Y primero, hermanos, debo de aceptar que si nosotros ponemos manos a la obra, la gloria del templo será mayor que la primera. Consideremos, hermanos, nuestras prioridades. Y si tenemos, hermanos, algo que rectificar en el camino, hagámoslo. Yo te lo mencioné, en nada estéis afanosos. A veces nos afanamos en muchas cosas. Nos ocupamos en mil cosas. Pero Dios dice cuál es su prioridad. Buscar primeramente el reino de Dios. Cuando rectificamos el camino, hermanos, debemos de ponernos manos a la obra y trabajar todos, hermanos, de la misma manera, sobre el mismo objetivo. Todos por igual, hermano. Todos por igual. La idea, hermano, es aumentar. Es el propósito, lo pueden leer. Todas las actividades, hermanos, están direccionadas al crecimiento espiritual y numérico en este año de la congregación. Ahí publicó un hermano que después se los compartí yo a ustedes, hermano, que decía, si todos, hermanos, nos comprometiéramos a conseguir un contacto, a atenderlo, para que esa persona obedeciera el Evangelio, ¿cuánto no crecería, hermanos, el número de miembros de esta congregación? Somos aproximadamente entre 35 y 38 miembros cristianos. Si todos, hermanos, trabajáramos por convertir un miembro, este año, hermanos, terminaríamos aproximadamente con 70 miembros en la congregación. 70 miembros. Si todos nos pusiéramos a trabajar, hermanos, en el mismo objetivo, con la misma idea y con el mismo entusiasmo, ¿se podrá? ¿Usted es parte de ese proyecto? ¿Se siente parte de ese proyecto? Y la condición, hermanos, cuando nos ponemos a trabajar, la condición del templo cambia, hermanos, porque Dios va a estar en medio de nosotros y podremos disfrutar de los resultados, hermanos, cuando veamos la gloria del templo reconstruido. En Esdras capítulo 3, hermanos, versículo 12, los ancianos lloraron al ver cuando se echaban los cimientos de este nuevo templo, y otros daban gritos de alegría. Esdras capítulo 3, versículo 12. Y es que muchos ancianos, muchos sacerdotes se acordaban del templo de Salomón. Muchos de nosotros, hermanos, o muchos de ustedes, tal vez recordaremos esta congregación hace 17 años, cuando comenzó la obra. ¿Se parece? Es igual.
Pero otros muchos daban gritos de alegría. Porque se estaba levantando, hermano, nuevamente el templo, que ellos nunca vieron, pero que sabían. Y que sabían que la condición en la que se encontraban era porque habían pecado delante de Dios. Muchos de aquí, hermanos, no estuvimos al principio de la congregación. Pero añoramos, anhelamos y queremos trabajar para que el pueblo vuelva a crecer. Para que el pueblo se vuelva a levantar. En Esdras capítulo 6, versículo 15, la casa fue terminada y la dedicaron a Dios con gozo. Estaban todos bien contentos. No había caras tristes, no había caras enojadas, de frustración, dormidos porque ya querían irse. No, hermano. Estaban contentos porque le estaban dedicando la casa a Dios. Dediquémosle nuestra vida, hermano, a Dios, porque somos la casa del Dios viviente. Que el Señor nos bendiga.